hay algo que quiero que observes antes de que diga cualquier otra palabra. Quiero que notes lo que ocurrió en el momento exacto en que viste el título de este video. Algo en ti reaccionó, algo se movió. Tal vez fue una pequeña chispa de esperanza o quizás una ligera desconfianza, o tal vez una mezcla extraña de las dos. No importa cuál fue la reacción específica. Lo que importa es que hubo una reacción y esa reacción ya nos dice algo profundamente significativo sobre la naturaleza de la mente humana, sobre cómo funciona la conciencia cuando se enfrenta a una promesa, a una posibilidad, a la insinuación de que hay algo especial esperándote. Observa eso por un momento, no lo descarte. Hay algo muy interesante ahí. Vivimos en un tiempo en el que la palabra señal se ha convertido en una de las más repetidas, de las más cargadas de significado implícito, de las más buscadas. Las personas buscan señales en los números que aparecen en el reloj, en las coincidencias que ocurren durante la semana, en las canciones que suenan en el momento preciso, en los sueños, en las conversaciones fortuitas, en los videos que aparecen en la pantalla, justo cuando uno está pensando en algo determinado. Hay una sed enorme, casi desesperada, de saber que el universo está hablando, de sentir que existe una inteligencia más allá de lo visible, que está atenta a lo que uno necesita y que manda mensajes específicos para guiar el camino. Y quiero explorar eso contigo hoy. No para invalidarlo, no para ridiculizarlo, sino para investigarlo con honestidad, con presencia, con la clase de atención que rara vez le damos a las cosas que más nos movilizan. Porque hay una pregunta que pocas personas se hacen cuando buscan señales, y es una pregunta que puede cambiar completamente la forma en que uno entiende su propia vida. La pregunta no es si el universo manda señales, la pregunta es quién está interpretando esas señales. Y esa distinción aparentemente pequeña es en realidad todo. Es la diferencia entre vivir desde la lucidez o vivir desde la ilusión. Es la diferencia entre una conciencia que se conoce a sí misma y una mente que se engaña a sí misma de maneras muy sofisticadas y muy gentiles. Permítete mirar esto sin juzgarlo. No estoy diciendo que estés haciendo algo malo, no estoy aquí para señalar errores ni para imponer una visión. Estoy aquí para investigar algo contigo, algo que creo que todos los seres humanos necesitamos observar más de cerca, porque detrás de la búsqueda de señales hay algo que merece ser visto con claridad. Hay un movimiento de la mente que es fascinante, que es comprensible, que tiene una lógica interna perfecta, pero que también puede mantenernos atrapados en un modo de funcionar que nos genera más sufrimiento del que resuelve. Quiero invitarte a investigar algo. Piensa en un momento de tu vida en que buscaste una señal. Puede haber sido ayer, puede haber sido hace un año, puede ser algo que estás viviendo ahora mismo. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estabas sintiendo? Si lo observas con honestidad, es probable que notes que la búsqueda de señales rara vez aparece desde un lugar de paz. Casi siempre aparece desde un lugar de incertidumbre, de miedo, de confusión, de una necesidad genuina de saber qué hacer. Las personas no buscan señales cuando todo está claro y cuando se sienten seguras. Las personas buscan señales cuando están perdidas, cuando están asustadas, cuando tienen que tomar una decisión difícil y no quieren cargar solas con el peso de esa decisión, o cuando sienten que algo en su vida no funciona y necesitan la confirmación de que hay algo más grande que está a cargo, que hay un plan, que hay una dirección. Ahí hay algo muy hermoso y también algo que merece ser observado con mucho cuidado. Lo hermoso es que esa búsqueda habla de una capacidad humana profundamente significativa, que es la capacidad de buscar sentido, de necesitar que la existencia tenga un propósito, de no querer vivir en un mundo arbitrario donde nada importa y donde todo es accidental. Eso es una expresión de algo genuinamente humano. Pero lo que merece ser observado es el estado interno desde el cual se buscan esas señales, porque ese estado interno determina completamente lo que se va a encontrar, cómo se va a interpretar y qué efecto va a tener sobre la vida de la persona,
Observa esto por un momento. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria que los investigadores de la percepción llaman confirmación selectiva. Es la tendencia natural del cerebro a notar, a recordar y a darle importancia a la información que confirma lo que ya cree, lo que ya espera o lo que ya desea, mientras ignora o descarta la información que no encaja. No es una falla, es simplemente cómo funciona el sistema de percepción. Pero cuando uno no es consciente de ese mecanismo, cuando uno no lo observa, ese mecanismo puede crear realidades enteras que son básicamente construcciones de la mente que se retroalimentan a sí mismas. Puedes empezar a ver señales en absolutamente todo, y cuanto más convencido estás de que el universo te está mandando un mensaje, más señales vas a encontrar. No porque el universo haya aumentado la frecuencia de sus mensajes, sino porque tu mente ha aumentado la sensibilidad hacia todo aquello que puede interpretarse como una confirmación. Esto no significa que las coincidencias no sean reales. Esto no significa que no haya algo en la existencia que excede nuestra comprensión racional. Lo que significa es que la mente condicionada, la mente que no se observa a sí misma, puede tomar esa experiencia genuina y utilizarla de una manera que no libera, sino que crea dependencia. Y esa es la investigación que quiero que hagamos juntos. ¿Qué es lo que realmente busca una persona cuando busca una señal del universo? Superficialmente parece que busca dirección, orientación, confirmación, pero si uno va más profundo, si uno observa el movimiento interno con más detalle, lo que generalmente se encuentra es algo más parecido a un alivio del miedo, porque tomar decisiones propias es aterrador. Vivir sin certezas es aterrador. Asumir la responsabilidad completa de la propia vida es una carga enorme que la mente psicológica prefiere no cargar sola. Y el universo, en este contexto, funciona como una figura de autoridad exterior que puede hacerse cargo de esa responsabilidad. Si el universo me manda una señal, yo no tengo que decidir. Si el universo me confirma que debo hacer esto o lo otro, entonces no soy yo quien toma la decisión. Es algo más grande, algo más sabio, algo que no puede equivocarse. Y aquí es donde la investigación se vuelve muy delicada, porque hay que tener mucho cuidado de no caer en el error de simplemente sustituir una creencia por otra. No se trata de dejar de creer en el universo para empezar a creer en el racionalismo puro. Se trata de algo mucho más sutil, que es aprender a observar la diferencia entre una conciencia que vive desde la presencia y una mente que vive desde el miedo disfrazado de espiritualidad. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero hay una diferencia enorme entre una persona que vive en paz con la incertidumbre y que puede tomar decisiones desde su propia inteligencia interior y una persona que necesita constantemente señales externas para saber qué hacer. La primera vive desde una relación honesta consigo misma. La segunda vive en una especie de dependencia psicológica que puede volverse tan automática, tan normalizada, que ya no se reconoce como dependencia, sino como espiritualidad. No estoy siendo crítico de nadie. Estoy observando un mecanismo que conozco muy bien porque lo he visto en mí mismo, porque he estado en ese lugar donde necesitaba que algo externo me confirmara lo que sentía incapaz de decidir por mí mismo. Y lo que encontré al investigar eso, honestamente, no fue que las señales no existieran, sino que mi relación con ellas era una relación de miedo, no una relación de libertad. Buscaba señales porque no confiaba en mí mismo. Buscaba señales porque tenía miedo de equivocarme. Buscaba señales porque inconscientemente quería que algo o alguien se hiciera cargo de mi vida. Permítete mirar esto sin juzgarlo. ¿Cuántas veces en tu vida has interpretado algo como una señal del universo que después, con el paso del tiempo, resultó no llevar hacia donde pensabas? ¿Cuántas veces el número que viste en el reloj, la canción que sonó, la coincidencia que te pareció perfecta terminó siendo parte de un camino que no funcionó? Y cuando eso ocurrió, ¿qué hiciste con esa información? Lo más común es que la mente encuentre una manera de reinterpretar. La señal no estaba equivocada, sino que tú no la interpretaste bien. O la señal era correcta, pero tú no hiciste lo suficiente,
o eso que ocurrió era en realidad parte de un plan mayor que todavía no puedes ver. La mente condicionada siempre encuentra la manera de proteger su sistema de creencias, siempre encuentra la manera de preservar la narrativa que le da sentido al mundo. Esto es lo que yo llamo la trampa de la interpretación y no es exclusiva de las personas que buscan señales del universo. Es un mecanismo que opera en casi todos los ámbitos de la vida humana. La mente que no se observa a sí misma interpreta constantemente la realidad de manera que confirme lo que ya cree, lo que ya teme o lo que ya desea. Y lo hace con tal rapidez, con tal automatismo, que la interpretación y la realidad se vuelven prácticamente indistinguibles. La persona siente que está viendo la realidad cuando en realidad está viendo su interpretación de la realidad. Y esa distinción es una de las más importantes que existe en el camino del autoconocimiento. Aquí hay algo muy interesante. La conciencia que se observa a sí misma tiene acceso a una libertad que la conciencia no observada no puede ni imaginar. Porque cuando uno puede ver el mecanismo de interpretación en acción, cuando uno puede darse cuenta de que está interpretando y no simplemente viendo, entonces surge una posibilidad que antes no existía. La posibilidad de elegir conscientemente cómo relacionarse con la experiencia en lugar de simplemente reaccionar desde patrones automáticos que se instalaron en algún momento del pasado. Quiero que observes algo más. Cuando una persona dice que el universo le mandó una señal y que gracias a esa señal tomó una decisión importante, generalmente está describiendo un proceso que en realidad ocurrió de la siguiente manera. Había una situación de incertidumbre o de conflicto, la mente estaba procesando esa situación de manera intensa, probablemente sin ser plenamente consciente de ello. En algún momento algo externo captó la atención, una imagen, una palabra, un número, una coincidencia, y esa cosa externa funcionó como catalizador para que algo que ya estaba tomando forma en el interior emergiera con claridad. Y esa claridad que emergió se atribuyó a la señal externa en lugar de al proceso interno que ya venía ocurriendo. ¿Ves lo que esto revela? La inteligencia que generó la claridad estaba dentro. La respuesta estaba dentro. El conocimiento estaba dentro. La señal externa fue simplemente el gatillo que permitió que esa inteligencia interior se expresara. Y eso es profundamente significativo, no porque invalide la experiencia, sino porque cambia completamente la dirección en la que se busca. Si la inteligencia que realmente orienta la vida está dentro, ¿por qué seguir buscando afuera? Esta es una pregunta que quiero que lleves contigo y que investigues en tu propia experiencia. No te estoy pidiendo que abandones ninguna creencia, te estoy invitando a observar si tu relación con las creencias que tienes te genera más libertad interior o más dependencia, porque esa es la prueba real. No si la creencia es verdadera o falsa en algún sentido absoluto, sino qué efecto tiene sobre la calidad de tu conciencia, sobre tu capacidad de estar presente, sobre tu capacidad de vivir desde la responsabilidad y la lucidez en lugar de desde el miedo y la espera. Observa esto por un momento. Hay dos formas fundamentalmente diferentes de relacionarse con la vida. Una es la forma reactiva, condicionada, que básicamente consiste en responder a lo que ocurre desde patrones automáticos instalados por el pasado, desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, desde la búsqueda constante de seguridad y certeza, y la otra es la forma consciente presente que consiste en responder a lo que ocurre desde una inteligencia que está disponible en este momento, que no está atrapada en los relatos del pasado ni en las proyecciones del futuro, que puede ver con relativa claridad lo que realmente está ocurriendo y elegir cómo relacionarse con ello. La mayoría de los seres humanos vivimos casi exclusivamente en el primer modo, no porque seamos defectuosos, sino porque nadie nos enseñó a observar la mente. Nadie nos mostró la diferencia entre ser el pensamiento y observar el pensamiento. Nadie nos condujo a esa distinción fundamental que es la base de toda transformación real de la conciencia
¿Qué parte de ti está observando este pensamiento que tienes ahora mismo? Esta no es una pregunta retórica, es una pregunta que te invito a investigar de verdad. Porque hay algo en ti que puede observar los pensamientos, algo que puede notar que una idea está presente, algo que puede darse cuenta de que hay un estado emocional ocurriendo. Y ese algo no es el pensamiento mismo, no es la emoción misma, es algo que está un paso atrás, algo que contempla, algo que percibe. Y ese algo, eso que observa, es lo más cercano a lo que podríamos llamar conciencia pura. Cuando la conciencia se identifica con el contenido de la mente, cuando toma los pensamientos, las emociones, los relatos, las historias como si fueran ella misma, entonces queda atrapada. Se convierte en prisionera de su propio contenido. Y desde esa prisión, que no se reconoce como prisión porque es todo lo que se conoce, la vida se vive de una manera particularmente limitada y particularmente sufrida, porque los pensamientos que genera una mente condicionada, los relatos que construye una identidad psicológica formada por el miedo y la necesidad de aprobación, no son relatos libres, son relatos que se repiten, que se reciclan, que vuelven siempre a los mismos temas, que generan siempre las mismas emociones, que producen siempre los mismos resultados en la vida exterior. Aquí hay algo muy interesante que quiero investigar contigo. ¿Has notado alguna vez que los mismos problemas tienden a aparecer en tu vida una y otra vez con distintas formas? Puede ser el mismo tipo de conflicto relacional que se repite con personas diferentes, puede ser el mismo patrón financiero que reaparece en distintos contextos, puede ser la misma sensación de no ser suficiente que emerge en situaciones completamente distintas, o la misma dificultad para sostener algo que empezaste con entusiasmo. Cuando ocurre esto, la mente condicionada tiende a buscar la explicación afuera. Es mala suerte, es que las circunstancias no acompañan, es que las otras personas son así, es karma, o es el destino, o es algún bloqueo energético que hay que liberar. Y a veces incluso se busca una señal del universo que confirme cuál es el obstáculo externo que hay que remover para que las cosas finalmente funcionen. Pero si uno observa con honestidad, lo que suele encontrar es que el patrón que se repite en la vida exterior tiene su origen en un patrón de la mente interior. No en el sentido de que uno sea el culpable de todo lo que le pasa, sino en el sentido de que la manera en que uno percibe las situaciones, la manera en que las interpreta, las decisiones que toma desde esa interpretación y las acciones que surgen de esas decisiones, todo eso va creando una realidad que tiende a confirmar lo que la mente ya cree. Permítete mirar esto sin juzgarlo. No se trata de culpa, se trata de responsabilidad. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La culpa paraliza, condena y genera sufrimiento adicional. La responsabilidad libera, porque la responsabilidad dice que si soy yo quien está generando este patrón, entonces también soy yo quien puede cambiarlo. No cambiando las circunstancias externas, no esperando que el universo mande la señal correcta, sino transformando la manera en que la conciencia se relaciona consigo misma. Quiero invitarte a investigar algo que puede resultar incómodo al principio. ¿Qué pasaría si la señal que estás esperando del universo no llegara nunca en la forma en que la estás buscando? ¿Qué pasaría si la vida no te diera la confirmación externa que necesitas para sentirte seguro de avanzar? ¿Seguirías en el mismo lugar, esperando, interpretando, buscando? ¿O habría en algún lugar de ti una inteligencia que pudiera orientarte sin necesidad de esa confirmación? Esta no es una pregunta diseñada para generar ansiedad. Es una pregunta diseñada para revelar algo sobre el mecanismo de la dependencia psicológica. Porque uno de los rasgos más importantes de la mente condicionada es su necesidad de certeza antes de actuar. La mente condicionada necesita saber que va a funcionar antes de intentarlo. Necesita garantías antes de comprometerse, necesita señales antes de confiar. Y esa necesidad de certeza previa a la acción es precisamente lo que genera la parálisis, el estancamiento, la sensación de que la vida no avanza. Observa esto. La certeza en casi todos los ámbitos de la vida que realmente importan no existe antes de la acción. La certeza emerge. Cuando emerge,
como resultado de la acción, del compromiso, de la presencia en la experiencia, no puedes saber si una relación va a funcionar antes de entrar en ella con presencia real. No puedes saber si un proyecto va a prosperar antes de trabajarlo con honestidad y con continuidad. No puedes saber quién eres antes de haber vivido lo suficiente como para observarte en distintas situaciones. Y sin embargo, la mente condicionada opera como si la certeza fuera el precio de entrada que hay que pagar antes de comprometerse con la vida. Y si en lugar de buscar señales afuera, pudieras aprender a confiar en algo que está adentro, no de manera ciega, no de manera irracional, sino a través de la observación directa de tu propia experiencia, a través del desarrollo de una inteligencia interior que se va refinando en la medida en que uno se observa con honestidad, en que uno aprende a distinguir entre el miedo que habla y la intuición que orienta, entre el deseo condicionado y la sabiduría que emerge desde un lugar más tranquilo y más claro. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero hay una diferencia perceptible entre una decisión que nace del miedo y una decisión que nace de la claridad. Cuando la decisión nace del miedo, tiene una calidad particular. Hay urgencia, hay presión, hay una sensación de que si no actúas ahora algo malo va a ocurrir o algo bueno va a perderse para siempre. Y esa urgencia hace que la mente busque cualquier cosa que funcione como permiso para actuar, incluyendo señales del universo. Cuando la decisión nace de la claridad, por el contrario, hay una calidad diferente. Hay una especie de quietud en el centro, aunque el movimiento externo sea intenso. Hay una sencillez que no necesita ser confirmada una y otra vez. Hay una presencia que no depende de que todo esté perfectamente alineado para poder avanzar. Aquí hay algo muy interesante que quiero explorar. El ego psicológico, esa estructura de identidad que se construye a partir del condicionamiento, tiene una necesidad muy específica que pocas personas reconocen directamente. Es la necesidad de sentirse especial. No especial en el sentido superficial de ser mejor que otros, aunque también puede tomar esa forma, sino especial en el sentido de sentir que la vida de uno tiene un significado particular, que uno tiene un propósito único, que el universo está prestándole atención específicamente a uno, que hay un plan diseñado para uno personalmente, y esa necesidad de sentirse especialmente elegido es comprensible desde un punto de vista psicológico. Porque en algún nivel profundo, debajo de esa necesidad, hay algo mucho más vulnerable, que es el miedo a ser irrelevante, el miedo a no importar, el miedo a que la propia existencia sea arbitraria y sin significado. Y el ego utiliza la búsqueda de señales como una manera de aplacar ese miedo. Si el universo me manda señales específicamente a mí, entonces no soy irrelevante, entonces importo, entonces hay algo más grande que me conoce y que se preocupa por mí. Permítete mirar esto sin juzgarlo. No hay nada malo en querer sentir que la propia vida tiene significado. Es uno de los impulsos más profundamente humanos que existen. El problema no es el impulso, sino el mecanismo que la mente condicionada utiliza para satisfacerlo. Porque cuando uno busca el significado en señales externas, cuando uno necesita que algo afuera confirme que la propia vida importa, esa búsqueda nunca termina de satisfacerse. Siempre necesita más confirmaciones. Siempre necesita señales más claras, más frecuentes, más contundentes. Y esa espiral puede volverse una forma de vida que paradójicamente aleja cada vez más de la experiencia directa de lo que la existencia realmente ofrece. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste algo profundamente significativo sin necesitar que nadie te lo confirmara? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste genuinamente vivo, genuinamente presente, genuinamente conectado con algo, sin necesidad de que esa experiencia fuera validada por una señal del universo o por la aprobación de otras personas? Esos momentos existen para todos los seres humanos
Son los momentos en que la mente se silencia lo suficiente como para que la experiencia directa se vuelva accesible. Son los momentos en que la conciencia no está atrapada en el relato que hace sobre lo que ocurre, sino que simplemente está presente en lo que ocurre. Observa esto por un momento. La presencia no es un estado de iluminación reservado para personas especialmente evolucionadas. La presencia es simplemente la conciencia sin la capa de interpretación automática que normalmente la cubre. Es lo que queda cuando la mente deja de comentar sobre la experiencia por un instante. Y todos los seres humanos tienen acceso a eso, aunque sea por fracciones de segundo, aunque sea en los momentos más cotidianos y menos grandiosos. El problema es que la mente condicionada no valora esos momentos porque son silenciosos, porque no generan una historia emocionante que contar, porque no pueden ser interpretados como señales de nada en particular. Y sin embargo, es precisamente en ese silencio donde ocurre lo que la mente busca tan desesperadamente en las señales externas. La sensación de conexión, la sensación de que la vida tiene peso, que tiene textura, que tiene realidad. La sensación de que uno está aquí, verdaderamente aquí, y no simplemente atrapado en el laberinto de sus propios pensamientos sobre estar aquí. Quiero invitarte a investigar algo sobre el condicionamiento. Desde muy temprano en la vida, los seres humanos aprenden a buscar confirmaciones externas. El niño aprende que ciertas conductas generan aprobación y que otras generan rechazo. El adolescente aprende que pertenecer a ciertos grupos o adoptar ciertas identidades produce aceptación. El adulto aprende que el éxito medido según los estándares del entorno genera reconocimiento. Y a lo largo de todo ese proceso, la conciencia va instalando un patrón que podríamos llamar búsqueda de validación exterior. Un patrón que dice, no puedo confiar completamente en mi propia percepción, necesito que algo afuera me diga que voy bien. Ese patrón, una vez instalado, se aplica a todas las áreas de la vida, incluida la vida espiritual o existencial. Y así, la búsqueda de señales del universo puede convertirse en la versión adulta y espiritualizada de la misma necesidad de validación que se instaló en la infancia. La forma ha cambiado, el contenido ha cambiado, pero el movimiento es el mismo. Hay una incertidumbre, hay un miedo y hay una mirada hacia afuera buscando algo que confirme, que apruebe, que tranquilice. Aquí hay algo muy interesante y también muy liberador si uno puede verlo con claridad. El condicionamiento no es la identidad real, es simplemente lo que se aprendió, es simplemente lo que quedó grabado como respuesta automática a las experiencias tempranas. Y lo que se aprende puede ser observado. Y lo que puede ser observado ya no opera con el mismo poder que opera en la oscuridad, en lo no observado. Esto es lo que hace la autoobservación. No destruye el condicionamiento de un golpe. No produce una transformación dramática e instantánea que resuelve todos los patrones de una vez. Lo que hace es crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio donde antes no había nada más que una reacción automática, y en ese espacio, que al principio es muy pequeño, que al principio apenas se puede percibir, reside la posibilidad real de la libertad interior. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero hay una diferencia entre reaccionar y responder. La reacción es automática, condicionada, mecánica, ocurre sin que uno lo elija. La respuesta emerge desde una presencia que ha percibido lo que ocurre y que elige, en la medida de lo posible, cómo relacionarse con ello. No desde un control rígido y forzado, sino desde una apertura que permite que la inteligencia interior opere sin ser bloqueada por el miedo o por el automatismo del condicionamiento. ¿Quién serías sin la historia que repites sobre ti? Esta es una de las preguntas más profundas que conozco. No en el sentido de que haya una respuesta definitiva que deba darse, sino en el sentido de que la pregunta misma, si se la toma en serio, si se la investiga con honestidad, puede revelar algo sobre la naturaleza de la identidad que la mayoría de las personas nunca ha cuestionado.
Todos los seres humanos tenemos una historia sobre quiénes somos. Esa historia incluye características, capacidades y limitaciones. Incluye interpretaciones de lo que nos ocurrió en el pasado y lo que eso supuestamente revela sobre nosotros. Incluye expectativas sobre el futuro basadas en cómo ha sido el pasado. Incluye una visión de lo que somos capaces de lograr y lo que está más allá de nuestras posibilidades. Esa historia no es la identidad real, es una construcción, es un relato que la mente ha ido armando a lo largo del tiempo con los materiales que tuvo disponibles, que son básicamente las experiencias vividas filtradas a través de la percepción condicionada. Y esa historia, una vez consolidada, se convierte en el lente a través del cual se interpreta toda la experiencia nueva. Si la historia dice que uno no merece amor, entonces las situaciones de amor se van a interpretar de manera que confirmen esa historia. Si la historia dice que uno está destinado a fracasar, entonces cada contratiempo va a alimentar esa narrativa. Si la historia dice que uno es especial y tiene una misión única en el universo, entonces cada coincidencia va a ser leída como una confirmación de esa grandiosa narrativa. Observa esto por un momento. La mente no lee la realidad. La mente lee su versión de la realidad, que es una versión profundamente teñida por la historia que carga sobre sí misma. Y mientras no se observa ese mecanismo, mientras uno no puede ver que está interpretando y no simplemente viendo, la mente queda atrapada en un bucle que puede durar toda una vida. Y si el problema no fuera lo que ocurre, sino la forma en que lo interpretas, esta pregunta no es una invitación al pensamiento positivo, no es una sugerencia de que puedes cambiar tu realidad simplemente eligiendo una interpretación más agradable. Es una invitación a algo mucho más profundo, que es a observar el mecanismo de la interpretación misma, a ver cómo opera, a notar desde dónde emerge, a preguntarte si la interpretación que tienes sobre una situación es realmente una percepción clara de lo que ocurre o es una proyección de tu historia sobre lo que ocurre. Permítete mirar esto sin juzgarlo. Pienso en cómo funciona esto en las relaciones. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento y tener experiencias internas radicalmente diferentes. Una persona puede vivir un silencio en la conversación como una señal de rechazo y sentir ansiedad. Otra persona puede vivir ese mismo silencio como un espacio de comodidad compartida y sentir tranquilidad. El silencio es el mismo. Las experiencias internas son completamente distintas. Y esas distintas experiencias internas generarán distintos comportamientos, distintas palabras, distintas decisiones. Y esas distintas decisiones crearán distintas realidades relacionales. No porque la realidad exterior sea diferente, sino porque la percepción que se tiene de ella es diferente. Eso es lo que hace la percepción. Eso es lo que hace el condicionamiento. Filtra, selecciona, interpreta y luego presenta el resultado de ese proceso como si fuera la realidad objetiva. Y la persona que no ha observado ese proceso cree que está viendo la realidad cuando en realidad está viendo la proyección de su historia sobre la realidad. Aquí hay algo muy interesante sobre el ego. El ego, esa estructura de identidad que se construye a partir del condicionamiento, tiene un objetivo fundamental que no suele ser reconocido con claridad. Ese objetivo es sobrevivir, mantenerse, perpetuarse. Y para eso necesita que la historia que cuenta sobre sí mismo sea verdad. Necesita que la realidad confirme el relato que tiene sobre quién es y cómo funciona el mundo. Por eso el ego reacciona con tanta intensidad a todo lo que amenaza su historia. Si alguien cuestiona una creencia fundamental, si una experiencia contradice el relato habitual, si la realidad no confirma lo que se esperaba, el ego responde con defensividad, con ansiedad, con resistencia o incluso con la búsqueda urgente de señales que restauren la narrativa que se siente amenazada. Y esto no es un defecto, es simplemente cómo funciona la estructura de identidad condicionada. No hay nada malo en el ego per se. El problema no es tener una identidad psicológica. El problema es
identificarse totalmente con ella, creer que esa es la totalidad de lo que uno es, creer que el relato que uno tiene sobre sí mismo es la verdad completa y definitiva sobre la propia naturaleza. Porque debajo de ese relato, debajo de esa historia construida de condicionamientos y experiencias filtradas por el miedo y la necesidad de aprobación, hay algo que no está condicionado, hay algo que observa, hay algo que percibe, hay algo que está presente antes de que llegue el primer pensamiento sobre qué significa estar presente. Y ese algo, ese espacio de conciencia que todos los seres humanos llevan consigo, es la única fuente de libertad interior genuina que existe. Quiero invitarte a investigar algo. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, hay algo que las está recibiendo. Hay algo que está procesando el sonido, que está construyendo significado, que está respondiendo emocionalmente, que está quizás de acuerdo o en desacuerdo, que está quizás distraído por otro pensamiento, que está quizás profundamente atento. Todo ese movimiento que está ocurriendo, ¿quién lo está notando? ¿Qué es ese espacio que contiene toda esa actividad? No quiero que respondas esa pregunta con palabras, quiero que la vivas, que la sientas, que te permitas permanecer en ella por un momento sin necesitar resolverla intelectualmente. Porque la conciencia que busca no puede encontrarse a sí misma como si fuera un objeto, pero puede reconocerse como el espacio en el que todos los objetos, incluyendo los pensamientos, aparecen y desaparecen. Observa esto por un momento. Cada pensamiento que tienes aparece en algún lugar, surge de algo, permanece por un instante y luego se disuelve. Y entre un pensamiento y otro, aunque sea por una fracción de segundo, hay un espacio, un silencio, una apertura. Ese espacio no está vacío en el sentido de ausencia, está lleno de presencia. Y esa presencia es lo que tú eres antes de cualquier historia que tengas sobre ti mismo. El problema es que la mente condicionada le tiene miedo a ese espacio, porque en ese espacio no hay una historia, no hay un relato sobre quién soy y qué me ocurrió y qué podría pasarme. Y sin esa historia el ego no sabe quién es, se siente amenazado, se siente en peligro de disolución. Y entonces genera pensamientos, genera actividad mental, genera preocupaciones y planes y recuerdos y fantasías para llenarlo, para ocuparlo, para no tener que permanecer en ese silencio que no entiende y que le resulta amenazador. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero una gran parte del ruido mental que experimentamos los seres humanos no es porque tengamos problemas que resolver genuinamente, es porque la mente le tiene miedo al silencio, es porque el ego no sabe cómo existir sin una historia en la que ocuparse. Y esa es una de las fuentes más profundas del sufrimiento psicológico. No las circunstancias externas, no la mala suerte, no el karma acumulado, sino la incapacidad de la mente condicionada de estar presente sin necesitar llenarlo todo de contenido. Permítete mirar esto sin juzgarlo. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que tu mente estuviera genuinamente quieta? No dormida, no distraída con entretenimiento, sino genuinamente quieta, presente, sin agenda. La mayoría de las personas descubren que nunca o casi nunca, que incluso cuando intentan meditar o estar en silencio, la mente se escapa hacia el pasado o hacia el futuro, hacia los problemas que hay que resolver, hacia las conversaciones que hay que tener, hacia las cosas que debería haber dicho o hecho diferente, hacia los planes que hay que ejecutar, y eso no es un fracaso. Es simplemente el estado habitual de la mente condicionada que no ha sido observada. Es lo que ocurre cuando la conciencia no ha tenido la oportunidad de descubrir que puede estar sin necesitar hacer nada con la experiencia, que puede simplemente percibir sin inmediatamente interpretar, evaluar, comparar, juzgar y planificar. Aquí hay algo muy interesante que quiero explorar. Hay un malentendido muy común sobre lo que significa el autoconocimiento. Muchas personas creen que conocerse a sí mismo
significa saber más cosas sobre sí mismo. Significa tener más claridad sobre las propias características, las propias historias, las propias heridas, los propios deseos. Y aunque hay algo de útil en eso, ese no es el autoconocimiento más profundo del que estoy hablando. El autoconocimiento más profundo no es acumular más información sobre uno mismo, es aprender a observar el mecanismo que genera esa información, es ver cómo piensa la mente, ver desde dónde emerge cada pensamiento, ver qué patrones se repiten, ver qué temas generan más carga emocional y por qué, no para juzgarlo, no para cambiarlo desde afuera mediante la fuerza de voluntad, sino simplemente para verlo con honestidad, con presencia, con la clase de atención que no tiene ningún interés particular en que lo que se observe sea de una manera específica. Porque la atención pura, la atención que no tiene un resultado preferido, que no quiere encontrar algo específico, sino simplemente ver lo que hay, esa clase de atención tiene un efecto profundamente transformador por sí misma. No porque haga algo en particular, sino porque ilumina, y cuando algo que operaba en la oscuridad es iluminado, cuando algo que era automático e inconsciente es visto con claridad, su poder de condicionamiento disminuye de manera natural. Observa esto. No estoy diciendo que la observación resuelve todos los problemas automáticamente. Estoy diciendo que la observación es el comienzo, es el movimiento inicial sin el cual no puede ocurrir ninguna transformación genuina. Porque si no puedes ver el patrón que genera el sufrimiento, no puedes hacer nada al respecto más que perpetuarlo. Pero una vez que puedes verlo, una vez que puedes notar que ese pensamiento está ocurriendo, que ese impulso está surgiendo, que esa reacción está comenzando, entonces hay un espacio de posibilidad que antes no existía. Quiero invitarte a investigar algo sobre el miedo. El miedo es probablemente el condicionamiento más universal y más poderoso que opera en la mente humana. No el miedo ante el peligro real e inmediato, que es una respuesta perfectamente funcional y adaptativa, sino el miedo psicológico, el miedo que habita en la mente aunque no haya ningún peligro real presente, el miedo a no ser suficiente, el miedo a perder lo que se tiene, el miedo a no conseguir lo que se desea, el miedo a ser rechazado, a ser abandonado, a quedar en ridículo, a fracasar, a morir, en algún sentido simbólico o literal. Ese miedo psicológico opera de manera constante en la mayoría de los seres humanos, aunque no siempre sea percibido conscientemente como miedo. A veces se disfraza de urgencia, a veces se disfraza de perfeccionismo, a veces se disfraza de control, de la necesidad de tener todo ordenado y bajo dominio para que no ocurra nada inesperado que sea difícil de manejar. Y a veces se disfraza de búsqueda espiritual, de necesidad de señales que confirmen que todo va a estar bien, que hay un plan, que hay una dirección, que hay algo más grande que se está encargando de lo que uno solo siente incapaz de manejar. Y si pudieras relacionarte con el miedo de una manera completamente diferente, no negándolo, no suprimiéndolo, no esperando señales que lo alivien, sino simplemente observándolo, notarlo cuando aparece, notar dónde se siente en el cuerpo, notar qué pensamientos lo acompañan, notar qué tan real es en este momento preciso, en este instante específico, separado de todos los relatos sobre el pasado y las proyecciones sobre el futuro. Permítete mirar esto sin juzgarlo. Cuando uno observa el miedo con atención, cuando uno no huye de él ni lucha contra él, sino que simplemente lo percibe con presencia, algo interesante ocurre. El miedo pierde densidad, no desaparece necesariamente, pero pierde el poder de dictar la conducta de manera automática. Se convierte en información en lugar de en comando, y eso es una diferencia enorme en la calidad de la experiencia interior. La mayoría de las veces que el miedo nos hace buscar señales del universo, lo que realmente está ocurriendo es que el miedo nos está diciendo que hay algo que necesita atención, no afuera, adentro. Hay una parte de la experiencia interior que no ha sido mirada con honestidad. Hay algo que se está evitando.
hay algo que se siente demasiado amenazante para ser visto directamente. Y en lugar de volver la atención hacia adentro, hacia ese lugar que genera el miedo, la mente prefiere buscarlo afuera, en señales, en confirmaciones, en algo externo que ofrezca una respuesta sin que uno tenga que enfrentarse directamente con lo que hay dentro. Observa esto. La libertad interior no es la ausencia de miedo, es la capacidad de estar con el miedo sin ser gobernado por él. Es la capacidad de notar que el miedo está presente y aún así poder elegir conscientemente cómo actuar. No desde el impulso automático de escape que el miedo genera, sino desde una inteligencia más tranquila que puede ver más allá de lo que el miedo ve. Aquí hay algo muy interesante sobre la naturaleza del tiempo y el sufrimiento. La gran mayoría del sufrimiento psicológico humano no ocurre en el presente. El presente en sí mismo casi siempre es manejable. Es incómodo a veces, es doloroso a veces, es confuso a veces, pero es lo que es. El sufrimiento psicológico, el sufrimiento que se genera en la mente, ocurre principalmente cuando la mente está en el pasado revisando lo que salió mal o en el futuro proyectando lo que podría salir mal. Cuando la mente toma una situación presente y la conecta con todas las situaciones similares del pasado que no funcionaron, o cuando la mente toma una situación presente y construye un escenario futuro de todo lo que podría perderse o no conseguirse. Eso es el tiempo psicológico. No el tiempo que marca el reloj, sino el tiempo que la mente construye a partir de recuerdos y proyecciones. Y es en ese tiempo psicológico donde vive la mayor parte del sufrimiento humano. Porque el pasado ya no existe, ya no está. Lo que existe es el recuerdo del pasado, que no es el pasado sino una construcción mental presente. Y el futuro todavía no existe. Lo que existe es la proyección del futuro, que tampoco es el futuro, sino una construcción mental presente. El único lugar donde la vida realmente ocurre es el presente, este instante. No el que acaba de pasar, ni el que está por venir. Y la conciencia que puede habitar el presente sin ser arrastrada constantemente hacia el pasado o el futuro, no necesita señales del universo que le digan que todo va a estar bien. Porque en el presente, en la experiencia directa del presente, existe algo que no necesita confirmación. Existe la realidad de lo que es. Y esa realidad, cuando se la ve sin el filtro del miedo y del condicionamiento, tiene una cualidad que podríamos llamar completud. No porque no haya problemas, no porque todo esté perfectamente resuelto, sino porque es lo que es, sin necesitar ser diferente de lo que es para que la conciencia pueda estar en paz con ello. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero la búsqueda de señales del universo es con frecuencia una manera de no estar presente. Es una manera de habitar el futuro mental, de esperar que algo externo confirme que el futuro va a ser seguro, en lugar de habitar el presente real con toda la incertidumbre que el presente siempre contiene. Quiero invitarte a investigar algo sobre la naturaleza de la confianza. Hay dos tipos muy diferentes de confianza. Uno es el que podríamos llamar confianza dependiente, que es la confianza que se deposita en algo externo, que necesita ser confirmada continuamente por señales, por aprobaciones, por resultados favorables. Cuando las señales confirman, la confianza está presente. Cuando las señales se interrumpen o son ambiguas, la ansiedad regresa. Este tipo de confianza está completamente a merced de las circunstancias externas y de la interpretación que se hace de ellas. Y hay otro tipo de confianza que podríamos llamar confianza enraizada, que no depende de confirmaciones externas, que no necesita señales para estar presente, que existe como una cualidad de fondo de la conciencia, independientemente de lo que esté ocurriendo en la circunstancia externa. Esa confianza enraizada no es fe ciega, no es una negación de la realidad. Es algo que emerge naturalmente cuando uno se ha observado lo suficiente como para saber que puede funcionar, que puede estar presente, que puede relacionarse con la dificultad sin que la dificultad lo destruya. Esa confianza enraizada no se encuentra buscando señales del universo,
se encuentra atravesando la experiencia de la vida con presencia y con honestidad. Se encuentra en el momento en que uno descubre que puede estar con el miedo sin ser destruido por él, que puede equivocarse y aprender sin que el error invalide la propia existencia, que puede no tener todas las respuestas y aún así seguir avanzando, que la incertidumbre no es el enemigo, sino simplemente la naturaleza de la vida. Observa esto por un momento. Uno de los regalos más grandes que puede darse una persona a sí misma es aprender a estar con la incertidumbre, no resolviéndola, no eliminándola, no esperando señales que la alivien, sino genuinamente habitándola, aprendiendo que la incertidumbre no es una amenaza, sino la textura real de la vida. La vida no tiene garantías, la vida no tiene un libreto predeterminado que solo hay que descifrar mediante las señales correctas. La vida es, en su naturaleza más fundamental, abierta. Y esa apertura puede ser vivida como angustia o puede ser vivida como posibilidad, dependiendo del estado de la conciencia desde el cual se la experimenta. Permítete mirar esto sin juzgarlo. Cuando digo que el universo no te manda señales de la manera en que a veces se entiende esa idea, no estoy diciendo que no hay nada más allá de lo visible. No estoy reduciendo la existencia a lo puramente material y mecánico. Estoy diciendo algo diferente, que es que la búsqueda de señales, tal como la practica la mente condicionada, puede convertirse en un obstáculo para el verdadero encuentro con algo más profundo, con algo que no puede ser captado por la mente que busca confirmaciones, sino solo por la conciencia que está genuinamente presente. Si hay algo en la existencia que podríamos llamar inteligencia más allá de lo ordinario, si hay algo que podría ser llamado un orden más profundo en las cosas, ese algo no se comunica a través de números en el reloj, ni de coincidencias que confirman lo que la mente ya quiere creer. Se comunica, si es que se comunica, a través de la experiencia directa de una conciencia que está lo suficientemente quieta y lo suficientemente presente como para percibir lo que normalmente el ruido mental no permite escuchar. Aquí hay algo muy interesante. La tradición contemplativa de prácticamente todas las culturas del mundo habla de un cierto silencio interior como el estado en el que ocurre la percepción más profunda, no un silencio buscado desesperadamente ni un silencio que se convierte en otro objeto de identificación. Un silencio natural que emerge cuando la mente deja de estar en guerra con el presente, cuando el ego deja de necesitar que todo confirme su historia, cuando la conciencia puede simplemente ser sin necesitar ser de ninguna manera particular. Y desde ese silencio, no siempre presente, pero accesible con mayor frecuencia en la medida en que uno se observa y se conoce, desde ese silencio emerge algo que sí podría llamarse orientación. No la orientación de señales externas que la mente interpreta desde sus propios miedos y deseos, sino una orientación que surge de adentro, que tiene una calidad de claridad que la mente cotidiana no puede fabricar, que no necesita ser confirmada una y otra vez porque tiene en sí misma algo que la mente condicionada no tiene, que es la cualidad de lo simple y lo verdadero. Quiero invitarte a investigar algo. ¿Cuál sería la diferencia en tu vida si en lugar de buscar señales del universo comenzaras a confiar más en tu propia capacidad de observación? No de manera arrogante, no creyendo que ya sabes todo lo que hay que saber, sino con la humildad de quien está genuinamente dispuesto a ver lo que hay, incluido lo que es incómodo de ver. ¿Qué cambiaría en la manera en que tomas decisiones? ¿Qué cambiaría en la manera en que te relacionas con la incertidumbre? ¿Qué cambiaría en la calidad de tu presencia en la propia vida? Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero hay algo en la pregunta misma que ya es una señal, no una señal del universo en el sentido convencional, una señal de la propia inteligencia que está inquiriendo, una señal de que hay algo en ti que no está completamente satisfecho con la manera en que has estado funcionando, que reconoce que hay una profundidad que todavía no ha sido explorada, que intuye que
la libertad interior que busca no va a encontrarse en las confirmaciones externas, sino en algo que siempre ha estado disponible, aunque raramente visitado. Observa esto por un momento. Hay personas que pasan décadas buscando señales del universo y su vida permanece fundamentalmente igual. Y hay personas que en un momento determinado, a veces a partir de una crisis, a veces a partir de una conversación, a veces a partir de un instante de silencio inesperado, descubren algo que no necesita señales para ser verdad. Y desde ese descubrimiento, no necesariamente dramático, no necesariamente acompañado de visiones o experiencias extraordinarias, la vida comienza a moverse de una manera diferente. No porque el universo haya cambiado, sino porque la conciencia que vive en esa vida ha cambiado su relación consigo misma. Ese es el movimiento real. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia una comprensión más lúcida de lo que ya estaba ahí. No una adquisición de algo nuevo, sino el reconocimiento de algo que nunca estuvo ausente, pero que había estado cubierto por la actividad incesante de la mente condicionada. Permítete mirar esto sin juzgarlo. Hay una paradoja en el corazón de todo el camino del autoconocimiento. La persona que más desesperadamente busca señales del universo es generalmente la persona que más necesita volver la mirada hacia adentro. No porque el adentro sea la fuente de todas las respuestas en el sentido de que el ego lo sabe todo, sino porque es adentro donde está el observador. Es adentro donde está la conciencia que puede ver con mayor claridad que ninguna señal externa puede ver. Es adentro donde reside la posibilidad de una inteligencia que no está condicionada por el miedo y por la necesidad de aprobación. Aquí hay algo muy interesante que quiero explorar como parte de este recorrido. La madurez emocional, lo que algunos podrían llamar crecimiento real como ser humano, no se mide por cuántas experiencias espirituales se han tenido, ni por cuántas señales del universo se han recibido. Se mide por la capacidad de estar presente con lo que es difícil sin escapar, por la capacidad de asumir la responsabilidad de la propia experiencia sin victimizarse ni culpar constantemente a las circunstancias externas, por la capacidad de relacionarse con la incertidumbre sin necesitar resolverla inmediatamente a través de certezas prestadas, por la capacidad de ser honesto consigo mismo aunque esa honestidad sea incómoda. Esa madurez no se adquiere buscando señales. Se adquiere viviendo, observando, equivocándose, aprendiendo y sobre todo desarrollando la voluntad de ver lo que hay en lugar de lo que se desea ver, que es probablemente la cosa más difícil que un ser humano puede proponerse y también la más liberadora. ¿Quién serías si no necesitaras que el universo te mandara señales? ¿Quién serías si confiando en tu propia percepción, informada por la observación honesta y por la presencia genuina, pudieras avanzar en la vida desde tu propio centro, en lugar de desde la espera de confirmaciones externas? ¿Cómo sería esa vida? No me refiero a una vida perfecta ni a una vida sin dificultades. Me refiero a una vida vivida desde la conciencia en lugar de desde el miedo. Una vida donde las decisiones se toman desde la claridad disponible en el momento, no desde la certeza garantizada que nunca llega. Una vida donde la presencia en la propia experiencia es más valiosa que la acumulación de señales que prometan algo mejor en el futuro. Observa esto por un momento. La vida que describes cuando imaginas recibir la señal perfecta del universo, esa vida donde todo finalmente funciona, donde hay claridad sobre el camino, donde hay seguridad y propósito y dirección, esa vida en realidad no está en el futuro. Los ingredientes esenciales de esa vida están disponibles ahora, no en la forma en que la mente los imagina. Pero la claridad es posible ahora, aunque sea una claridad parcial y provisional, la presencia es posible ahora, la honestidad consigo mismo es posible ahora. El movimiento desde el propio centro, desde la inteligencia interior que no depende de confirmaciones externas, es posible ahora, no mañana, cuando llegue la señal perfecta. No la semana que viene cuando las circunstancias finalmente se alineen. Ahora,
en este instante, con todo lo que está presente en este instante, incluida la confusión, incluida la incertidumbre, incluido el miedo, incluido todo lo que todavía no está resuelto y que tal vez no se resuelva de la manera en que se espera que se resuelva. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero la vida que vale la pena vivir no es la que llega después de recibir todas las señales correctas. Es la que se vive ahora con presencia, con honestidad, con la disposición de ver lo que hay y de moverse desde esa visión imperfecta y provisional como puede ser, en lugar de quedarse paralizado esperando que algo externo dé el permiso para comenzar a vivir de verdad. Quiero compartir algo personal que me parece relevante para esta investigación. Hubo un periodo de mi vida en que yo buscaba señales de manera muy intensa. Era un periodo de gran incertidumbre, de cambios que no había elegido y que no sabía cómo manejar. Y lo que ocurría en esos momentos era que la búsqueda de señales me daba una sensación momentánea de alivio, de que había algo a cargo, de que no estaba completamente solo con la confusión. Pero ese alivio era siempre temporal. Siempre llegaba el momento en que la señal se volvía ambigua, o en que el camino que la señal parecía indicar no conducía a donde esperaba, o en que necesitaba una nueva señal para continuar. Y entonces volvía la ansiedad, y con ella la búsqueda de la siguiente señal. Lo que transformó esa dinámica no fue encontrar señales más claras ni más consistentes. Lo que la transformó fue comenzar a observar el propio movimiento de búsqueda, ver desde dónde nacía, ver a qué miedo respondía, ver qué parte de mí quería ser liberada de la responsabilidad de la propia vida. Y cuando pude verlo con suficiente claridad, cuando pude observar ese mecanismo sin juzgarlo, pero también sin ceder a él de manera automática, algo comenzó a cambiar, no de manera dramática, sino de manera silenciosa y gradual. La dependencia de las señales fue disminuyendo, la confianza en la propia observación fue creciendo, y con eso algo que podría llamarse libertad comenzó a hacerse presente. Aquí hay algo muy interesante. Ese proceso que estoy describiendo no es un proceso que termina, no hay un punto de llegada donde uno ha desarrollado tanta conciencia que ya no necesita nada más. La observación es una práctica que se profundiza y se refina con el tiempo, pero que nunca se completa de una vez por todas. Y eso no es un defecto del camino, es simplemente la naturaleza del vivir. Siempre hay algo nuevo que observar. Siempre hay capas más profundas del condicionamiento que se revelan cuando las más superficiales han sido vistas. Siempre hay situaciones nuevas que activan patrones que creíamos resueltos. Y eso está bien, no es una señal de que algo está saliendo mal. Es simplemente la naturaleza de un ser vivo que continúa creciendo, que continúa encontrándose con los propios límites, que continúa teniendo la oportunidad de elegir entre la reacción automática y la respuesta consciente. Permítete mirar esto sin juzgarlo. Si hay algo que el universo podría querer comunicarte, si hay algo que la existencia tiene disponible para cualquier ser humano que esté genuinamente dispuesto a recibirlo, creo que es esto. No una señal específica que te diga qué trabajo aceptar, qué relación mantener o qué ciudad elegir para vivir, sino algo más fundamental y más permanente. La posibilidad de una conciencia que se conoce a sí misma, la posibilidad de una relación honesta con la propia experiencia, la posibilidad de vivir desde la presencia en lugar de desde el miedo, la posibilidad de que la libertad interior que buscas afuera en cada señal, en cada coincidencia, en cada número que aparece en el momento indicado, esa libertad ya está aquí, ya está disponible, ya está en ti, esperando no una señal, sino simplemente tu atención. Observa esto. La atención es la práctica más simple y más transformadora que conozco. No la atención forzada, no la atención como una técnica de autocontrol, sino la atención genuina, la atención que observa sin juzgar, que percibe sin inmediatamente interpretar, que permite que lo que está presente simplemente sea visto.
Esa atención ejercida con continuidad, con paciencia, con la disposición de volver una y otra vez al momento presente cuando la mente se escapa, esa atención es lo que gradualmente ilumina el condicionamiento, es lo que gradualmente crea el espacio entre el estímulo y la respuesta, es lo que gradualmente permite que algo diferente emerja en la vida, no porque el universo haya cambiado su plan, sino porque la conciencia ha cambiado su relación consigo misma. Aquí hay algo muy interesante con el que quiero cerrar esta investigación. Al comienzo de este video observé tu reacción al ver el título. Algo se movió en ti. Tal vez fue esperanza, tal vez fue escepticismo, ¿no? Tal vez fue algo más sutil y difícil de nombrar. Y esa reacción lo que generó, lo que reveló sobre el estado de la propia mente en ese momento, es en sí misma mucho más valiosa que cualquier señal que el universo pudiera mandarte. Porque esa reacción es información real sobre cómo funciona tu conciencia, es un vistazo directo al mecanismo que genera tu experiencia interior. Y si puedes verla con honestidad, si puedes preguntarte qué revela sobre lo que buscas, sobre lo que temes, sobre lo que necesitas, si puedes llevar esa misma calidad de observación a todas las reacciones que tienes a lo largo del día, entonces estás haciendo algo que ninguna señal externa puede hacer por ti. Estás comenzando a conocerte, no el conocimiento acumulativo de datos sobre ti mismo, sino el conocimiento vivo, directo, presente, que emerge de observar la propia conciencia en acción. ¿Quién sería si confiaras más en esa observación que en las señales que buscas afuera? ¿Quién sería si la claridad que necesitas para vivir viniera de adentro, informada por la experiencia y depurada por la atención honesta, en lugar de depender de coincidencias que confirmen lo que la mente ya quiere creer? No te estoy dando una respuesta a esas preguntas, te estoy invitando a vivir en ellas, a dejarlas resonar, a llevarlas a tu experiencia cotidiana, no como conceptos que entender, sino como preguntas que observar. Porque las preguntas que se viven con honestidad hacen algo que las respuestas prestadas no pueden hacer. Abren, expanden, crean espacio donde antes había automatismo, y en ese espacio, que es la conciencia descubierta a sí misma, es donde la vida puede empezar a moverse de una manera que ninguna señal externa podría generar, porque es la vida que nace de lo que genuinamente eres, más allá de todas las historias que has contado sobre ti y de todas las señales que has buscado para confirmarlas. Eso ya estaba aquí, ya estaba disponible. La única pregunta es si estás dispuesto a mirar,